Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online. Producción general, Grupo Bulevares Córdoba. Si te cuento los motivos. Política y sociedad, Federico Figueroa. Para vivir. Economía y desarrollo, Oscar Navas. Esencial de tu existencia para mí. Ciencia al día, Llevas la luz de mi bandera Carlos Gustavo Salas. y el don de la sinceridad. Gremios y derechos humanos, Confío más en César vos que en Talks. todo lo que pueda imaginar. Investigación histórica, Adrián Carbonetti. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Salud y género, Gabriela Colera. Quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Desarrollo agrario sustentable, Luis A Toñetti. veces pierdo los sentidos, Patria Grande, Fernando Blanco. dando el tiempo de partir. TICs y redes, Fernando Saurrales. Quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Cultura y espectáculos, Germán Sima. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Conducción, Marco Massino. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Los sábados, Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo en mi destino y mi camino por seguir. de 15 a Y 17. aunque anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado lo que quede por vivir. Por Radio El No me Príncipe, importa para dónde vas, Boulevard Córdoba. si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. En Boulevard Córdoba, entrevistas. Bueno, hoy tenemos el placer y el lujo de presentar a dos jóvenes mujeres, Lucía Pilar Figueroa Sánchez y Sol Jornet, ambas militantes, una vasta militancia, a pesar de su corta edad, con recorridos similares. Las dos comenzaron su militancia en centros de estudiantes, después nos van a comentar, en Sierras Chicas, y han sido parlamentarias juveniles del Mercosur, militantes también por los derechos humanos, y continúan militando en la organización político-territorial de la Jaureche. La verdad que es un placer tenerlas acá con nosotros en este programa. Bueno, bienvenidas. Bueno, empiezo yo, que soy un poco más vieja. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Sol, tengo 23 años y, bueno, hace 11 años que milito políticamente en espacios gremiales, estudiantiles, en el sector y después en la universidad, y en espacios de juventudes y derechos humanos, que son los espacios donde hemos ido creciendo y hemos ido compartiendo aventuras con la LU. Algunos espacios han sido como de
intervención dentro de las agendas más nacionales o incluso regionales a nivel latinoamericano, y otro más en espacios micro, locales, regionales, y eso nos ha ido permitiendo, me parece, nutrirnos de muchas demandas y de problematizar sobre estas mismas demandas o problemáticas que vemos como jóvenes. Siempre la gran disputa, me parece, en algún sentido, ha tenido que ver con luchar contra el adultocentrismo y con las formas que existen en la política de ver siempre a las juventudes, a las adolescencias, a las infancias, como sujetos políticos que no tienen voz propia, ¿no? Y que siempre necesitan de un intermediario. Y de alguna manera creo que nuestros espacios de participación tienen que ver con visibilizar que no, que hay otro sujeto político que tiene voz y que debe ser representado dentro de la política y tiene que ver con las infancias, con las adolescencias y con las juventudes. Y que eso se va cruzando también con las demandas, obviamente, de género, con las discusiones sobre derechos humanos, y obviamente hay una bandera que se vuelve un poco como histórica de este sujeto político que es las juventudes, que es obviamente la historia de nuestro pasado reciente que tiene que ver con la dictadura cívico-militar, donde uno de los factores fuertes, digamos, para imponer el neoliberalismo tenía que ver con la eliminación de la clase obrera organizada, que estaba protagonizada, obviamente, por jóvenes. Entonces creo que por ahí, como para introducir de dónde vienen nuestras voces, nuestras trayectorias, o por ahí cómo es nuestra llegada a la política, tiene que ver un poco con eso, con interpretar que hay voces que no están presentes dentro de las agendas políticas, con las agendas de lo común, y que tenemos que estar ahí para poner la voz, para poner el cuerpo y para demostrar que efectivamente hay otras agendas que se le escapan a las agendas de los adultos y las adultas. Muchas gracias por la invitación, además compartir esta instancia con la Solcito, que nos conocemos desde nuestras militancias en el secundario, es muy hermoso siempre. Arrancamos a militar igual que con la Sol, sí, en el secundario, y en un momento también de la política que construía otros cambios de paradigmas, en donde efectivamente se empezaron a generar políticas públicas para construir y pensarnos realmente como sujetos políticos de transformación social concretos en nuestros espacios, y somos parte de esa, y un exponente de esa camada de pibes y pibas que nos sumamos a militar en nuestros centros de estudiantes, creyendo y convencidos de que eran nuestros espacios de participación, y cruzados, como decía la Solci, con nuestras historias, con nuestras identidades colectivas que hemos ido construyendo y sintiéndonos parte de una generación política que venía a poner sobre la mesa otras agendas y otras formas de interpretar y de construir la política, ¿no? Involucrando y reconociéndonos en las diversidades que coexistimos, desde cambios simbólicos de cómo el adultocentrismo nos nombraba como una juventud única, que en general estigmatizada, no estudiaba, no trabajaba, no era comprometida con su realidad, y creo que todos los días venimos a combatir esa lógica que nos impone el mercado, en donde quieren imponernos una única manera de ser jóvenes, y venimos a ser esta generación que viene a mostrar a esas diversidades de juventudes que coexistimos y que participamos desde diferentes lugares, ya sea en un club de barrio, en un centro de estudiantes, en un centro vecinal, en nuestras universidades, con las expresiones artísticas, desde las diversidades, formas que existen, y que por sobre todo somos militantes,
y en ese sentido esa tensión también con nuestras voces y las importancias que estén y que coexistan en nuestra convivencia democrática, como la participación en diferentes procesos que hemos dado y hemos avanzado como juventudes, como por ejemplo, creo que un exponente claro es la conquista de la ampliación de derechos cívicos para las juventudes con el voto joven, ¿no? Que un poco viene a tensionar eso, ¿no? Somos parte de este sistema político y también debemos ser parte de quien decide cuáles son las políticas públicas que se dirigen para nuestro sector, y creo que sí, hoy estamos en un momento de necesidad de avanzar para ser nosotros quienes ocupemos esos lugares de discusión y de gestión de las políticas públicas para nuestra generación, pero también siempre entendiendo que formamos parte de una sociedad y que somos ciudadanos y ciudadanas que nos interesa el compromiso con el otro y con la otra y con el otro que tenemos al lado, y que nuestras demandas también tienen que estar en la agenda pública, política y social. Justamente a propósito de lo que ustedes han estado señalando en esta cuestión de que, bueno, que en principio es como que se los ha identificado como un sujeto, pero no tanto como un protagonista, ¿no? de la arena política, como si pareciera que tuviera que tener un intermediario. Ahora, ustedes, dentro de esta agenda política actual, ¿qué aspectos creen que debería incluir para verse más reflejado en lo que son las agendas políticas más públicas, las que más se debaten? ¿Cuáles aspectos, a su juicio, están faltando y son centrales para lo que vendría a ser la camada más jóvenes, como ustedes? Bueno, para hablar por un lado de la agenda estatal o de la agenda de políticas públicas, es algo que discuto en la cotidianeidad por el rol que estoy ejerciendo en este momento como funcionaria pública de un gobierno local, como es la Municipalidad de Río Ceballos. Yo soy coordinadora del área de juventudes de esa localidad, y es algo que discutimos a menudo, no solamente con otras instituciones intermedias o con organizaciones juveniles, sino hacia adentro del Estado y con los demás niveles del Estado, provinciales y nacionales, y que me parece que es súper interesante para discutir, y en eso también, como toda discusión hacia adentro del Estado, son consensos a los que se llegan, no definiciones cerradas. Hay una cuestión que por ahí es central, y es que las juventudes en este contexto social, político, económico, pero sobre todo al modelo que hemos alcanzado como capitalismo, al neoliberalismo como tal, produce básicamente pobreza y exclusión. Y uno de los sectores más vulnerados son las juventudes, ¿no? Las infancias y adolescencias también, pero sobre todo las juventudes. Hay algo que siempre me gusta como retomar o pensar, y es que el origen de las políticas de juventud en el mundo está en el auge del surgimiento del neoliberalismo. Los primeros institutos de la juventud, el Día Internacional de la Juventud, la Agenda de Juventudes en la ONU, tienen que ver con poder moldear a un sujeto que no tiene que organizarse en torno a las demandas que sufre por ser vulnerados por el capitalismo, ¿no? Por este sistema social, por este modelo de producción, y en ese momento llegan a institucionalizarse, ¿no?, las agendas de las juventudes. Tienen que haber algunas políticas específicas para paliar que ese actor social, de alguna manera, no produzca una crisis frente al sistema. Entonces, es interesante pensar cuáles son las agendas de juventud que tienen que ingresar al Estado, porque siempre tienen que ver con este modelo de producción en el que vivimos. Ha ido cambiando muchísimo, han ido cambiando muchísimo las agendas de las juventudes hacia dentro del Estado, pero su surgimiento tiene que ver con pequeños programas sociales que intentaban paliar los modelos de flexibilización y de precarización laboral que se estaban imponiendo, sobre todo a partir de los 90, ¿no? Hoy por
hoy por hoy las agendas han cambiado y han virado a brindar espacios, o sea, las políticas sociales siguen siendo muy fuertes dentro de las agendas juveniles y dentro del Estado, pero han cambiado y han virado justamente a las agendas de género y a las agendas que tienen que ver con la educación ambiental, con pensar la crisis climática. Me parece que de alguna manera para pensar las agendas hacia dentro del Estado están esas, ¿no? Y después otra cuestión que no es una agenda así de política estatal, pero sí es algo que se viene discutiendo mucho, es qué lugar tienen los jóvenes dentro de las decisiones del Estado, ¿no? Y ahí ese es el desafío más grande, que tiene que ver, siempre se ha pensado como un espacio específico del Estado que piense de las juventudes, y hoy por hoy deberíamos ir trabajando, o desde muchos lugares se está trabajando para pensar que la agenda del Estado tiene que ser transversal y tiene que ser generacional, no únicamente pensar a las juventudes en específico, sino pensar la integralidad, ¿no? Que también tiene que ver con pensar otros modelos para las niñeces, para las adolescencias. Creo que un poco va por ese lado. En Boulevard Córdoba, entrevistas. Sí, para sumar un poco a lo que plantea la Sol, me parece que durante esta pandemia hubo algunos ejemplos muy claros en este sentido. Por un lado, creo que uno de los más exponentes fue la discusión en términos de la educación virtual, educación presencial, esa dicotomía falsa que se construyó cuando en realidad poco se estaba discutiendo sobre cuál era la educación que estábamos construyendo y que teníamos. Pero, por ejemplo, en todo ese proceso de discusión que fue público y que fue dentro del Estado, nunca se le preguntó a los pibes y a las pibas qué pensaban en ese marco de discusión. ¿Y qué sería preguntarle a los pibes y a las pibas qué pensaban? Y preguntarle a los pibes y a las pibas cómo estaban transitando su camino en este proceso desde que llegó la pandemia con la educación, qué era lo que pretendían, desde qué lugar se estaban encarando, cómo estaban siendo los modelos educativos que se estaban construyendo dentro de las aulas, qué pensaban ellos y ellas, que son en definitiva quienes construyen y son parte fundamental del sistema educativo y desde los cuales se los considera como unos meros receptores de un contenido o de una política desde un lugar totalmente sumiso, y no solo, ponerlos en agenda a esos pibes y a esas pibas, sino poner en agenda a todos esos pibes y esas pibas que han construido herramientas gremiales, representativas, organizativas, pero no, mi pregunta que tienen voz en su colectivo. Concretamente, ¿qué sería preguntar? Porque eso suena muy abstracto. Es decir, yo tengo en Córdoba lugares donde los chicos no tenían internet, por ejemplo, secundarios, ¿no es así? Y donde la cuestión es si estamos discutiendo un modelo educativo, como le hemos preguntado acá a Ruibal y también al compañero Montserrat, con cánones del siglo XIX, otro dice con cánones de mucho más atrás, y hoy, en medio de esta pandemia que visibilizó la crisis de representatividad, la crisis educativa, la crisis laboral, donde los jóvenes que van a ingresar al mercado laboral, el mercado laboral no es capaz de absorberlo, entonces nos encontramos hoy con que hay una nueva matriz laboral y no tenemos respuesta, porque indudablemente es cierto, pero ¿qué significa? ¿Cuáles son las demandas específicas que tienen los jóvenes? Porque voy a decir, los chicos, hay que preguntarles, pero ¿cuáles serían esas demandas? Decir, mira, nosotros podríamos decirte, con respecto a las políticas de género, que no hay educación sexual. Eso sería una cuestión puntual, específica. A eso voy. ¿Qué sería, en qué sentido la dirigencia educativa puede generar ese debate o ese ida y vuelta para generar esas políticas educativas?
Sí, Claro, bueno, en eso puntualmente, perdóname Lu, hay espacios institucionalizados ya que hubiesen permitido a las adolescencias y juventudes opinar. ujú. Puntualmente, los consejos provinciales y nacionales de adolescentes que existen y que siguieron funcionando eh, mientras la pandemia, digamos. Después están las federaciones, puntualmente para hablar de educación, están las federaciones de estudiantes secundarios, tanto provinciales como nacionales, hay una mesa de centros de estudiantes también, hay espacios institucionalizados dentro de los ministerios de educación que laburan puntualmente con adolescentes en sus espacios gremiales, y así como sí se convocó a los gremios a pensar la educación, qué sé yo, a los gremios docentes, por ejemplo, no se convocó a los gremios de estudiantes secundarios a esto, ni tampoco se habilitó otros espacios de escucha de adolescencias y de juventudes para cogestionar la pandemia. Ahí estamos tocando justamente un punto central a la hora de pensar las políticas públicas con perspectiva generacional. Y es que no podemos ver, digamos, desde la forma en la que pensamos adultocéntrica del Estado, no podemos ver en concreto cómo se construyen políticas públicas participativas para las juventudes o con las juventudes, porque en realidad la pregunta no es para las juventudes o por las juventudes, sino es con y desde las juventudes, ¿no? Hay un problema que tiene que ver concretamente, ¿no?, con el ejercicio de la participación política de adolescencias, infancias y juventudes, que es, no podemos imaginarlas como intermediarios, como cogestores de la política pública. Y ya hay muchos espacios institucionalizados con los que se puede construir esas agendas, ¿no? Como es el espacio del Parlamento Juvenil del Mercosur, cómo son los consejos de adolescencias, cómo son los consejos de juventudes, cómo es el propio INJUVE en algunas instancias, ¿no? Y cómo son los presupuestos participativos jóvenes, digamos, en ninguna de esas instancias se aprovechó para la discusión, y concretamente, por ejemplo, en mi municipio, cuando se armó la mesa local del COE local, nadie dijo qué vamos a hacer con los y las jóvenes que no pueden circular, que no pueden hacer. Nadie lo pensó, porque no es importante para el Estado y la política pública resolver eso. Sí es importante si señalamos con el dedo que son los que van a violar la cuarentena, ¿no? Porque esa fue la agenda mediática donde aparecieron los jóvenes, aparecieron como los violadores de la cuarentena, como los que ponen en riesgo la salud de todos, ¿no? Como el criminal sobre el que hay que abroquelarse para defender lo común. El joven aparece como el violador de lo común, ¿no? El joven inmigrante es el que te deja sin trabajo. El joven que sabe usar la tecnología es el que te va a sacar a vos por viejo de tu trabajo. Y siempre la figura del joven aparece como esa, como el criminal, claro, la amenaza. Ustedes lo perciben así. Claro, por supuesto. No solamente lo percibimos, sino que además dentro de los nuevos de los modelos de perspectivas de derechos, de la ley de protección de derechos, dice justamente el Estado tiende a criminalizar a adolescentes, jóvenes, por su participación en política o por querer hablar o participar, ¿no? Que haya participado yo como joven de la mesa del COE local implicó también tener otra mirada donde los jóvenes no somos delincuentes, sino que somos otra parte más pensando este lugar, ¿no? Porque fue súper interesante cuando empezamos a ver los índices de quiénes eran los que más violaban la cuarentena y qué sé yo, empezamos a ver que tenían entre 40 y 50 años, no 15, 16, 18, 20, ¿no? Y de repente los contagios sucedían dentro de otros rangos etarios que no eran los que aparecían en los medios como lo masivo. Y en esto también, ¿no? La mirada adultocéntrica, los medios cuando van a preguntarle a alguien en la calle, ¿aumentó el boleto de transporte? ¿A quién le pregunta cómo le influye el aumento del boleto?
al tipo o a la vieja que está en la cola del colectivo, no al pibe que va a la primaria o a la escuela secundaria todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿por qué va a opinar un niño o un adolescente sobre el aumento del colectivo? ¿No? Seguimos teniendo esa mirada construida, ¿no? Sobre por qué van a opinar cuando en realidad la agenda que intentamos construir como militantes políticos de las juventudes es que podemos opinar de todo exactamente igual que los adultos, ¿no? Y en las mismas condiciones también. En Boulevard Córdoba, Sandra Picardo. Perdón, antes que sigas, Lucía, yo pensaba cuando las escuchaba cómo hay espacios donde la juventud ya tiene institucionalizada esa participación, como en la universidad. En la universidad nadie va a venir a cuestionar que los jóvenes, las jóvenes, tengan su participación, opinen, formen parte de los consejos, voten, mientras que no ocurre exactamente lo mismo en los secundarios, ni siquiera, y en las escuelas primarias, que también sería posible que con este nuevo paradigma, este cambio de paradigma de pasar de ser a ser sujetos de derechos. Entonces, bueno, si somos sujetos de derechos, esos derechos deben ponerse en práctica. Yo lo único que por ahí les pregunto a ustedes bueno, por más que ya han salido del secundario, si los jóvenes que están todavía dentro de los secundarios, si esto es un reclamo también de hacer uso de esa participación y cómo. Bueno, y después un poco que cuenten cómo ustedes en este momento están o han estado participando en el Parlamento del Mercosur. Sí, sí, es una demanda de los pibes y de las pibas. Digo, de hecho, nosotros hemos formado parte de muchas instancias que se han dado el año pasado y que se siguen dando hasta la actualidad de encuentros con estudiantes secundarios y organizaciones estudiantiles, porque, a ver, como nos sucedió a todos y a todas, las pandemias nos sorprendió y de repente nos encontramos frente a un momento en donde teníamos que gestionar nuestros centros de estudiantes, por ejemplo, o gestionar nuestros espacios sin estar en el lugar físico, con la virtualidad y las complejidades que eso implica de no accesibilidad de todos y todas, digo que nos sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces, sin dudas, existieron muchas instancias de pensarnos y reflexionar el momento en el que estamos atravesando, pero también de apoyarnos en el sentido de cómo construimos herramientas organizativas en el marco de una pandemia. Cómo salimos a interpelar políticamente a nuestros compañeros y compañeras sin tenerlos en el cotidiano del recreo, del aula, del barrio, del centro vecinal, del club barrial. Digo, me parece que se puede ir aplicando con diferentes matices esta lógica del encuentro en los diferentes y pluralidad de espacios de participación que hemos tenido. Pero sin embargo, en Córdoba hemos construido procesos más que interesantes en términos de organización estudiantil. Incluso el año pasado, en el marco del 16 de septiembre, nos encontramos más de 60 organizaciones de la provincia, estudiantiles, de centros vecinales, de clubes, digo, de diferentes participaciones, y construimos esa instancia junto al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, el Ministro de Educación de Nación, las Secretarías de Derechos Humanos, tanto del Estado Nacional como provincial, como también con los Institutos Nacionales de Juventudes, y en este caso en Córdoba con la Agencia Córdoba Joven, en donde las juventudes les presentamos un documento con más de 53 propuestas de políticas públicas concretas que evaluábamos necesarios en las diferentes áreas que nos interpelan, como son lo ambiental, la educación, el feminismo, los derechos humanos, la construcción de participación política, discapacidad, cultura, digo, en diferentes áreas, digo. Entonces ahí me parece que denotan dos cosas, digo. Primero, que
la pandemia no logró coartar el proceso de participación política de las juventudes como se ha instalado, y que también existió esa juventud organizada que se puso al hombro, que organizó con su centro de estudiantes diferentes formas para hacerle llegar a su compañero y compañera los materiales para que pueda seguir estudiando, que estuvo poniendo el hombro y el cuerpo en los comedores, yendo y brindando un plato de comida a sus compañeros y compañeras, pero que también hemos logrado, entre esas diversidades, ponernos de acuerdo en una agenda común de construcción a futuro en términos de construcción de políticas públicas. Porque a nosotros sí nos interesa la disputa del Estado en el sentido de ser parte de la salida, ¿no? Siempre se nos ve tanto como una amenaza, y nosotros en realidad lo que queremos es ser parte de esa salida colectiva y común que necesita el Estado, y sumar nuestros esfuerzos a esta salida de lo que es la pandemia, pero de lo que es la vida en términos de las desigualdades que existen en este sistema capitalista que nos interpela permanentemente en nuestras condiciones desde las juventudes y desde nuestras familias, desde cómo son las demandas, desde el poco empleo que existe y propuesta laboral que existe para las juventudes, no solo de quienes no pueden acceder directamente al sistema universitario o superior, sino también de la cantidad de profesionales que se ha demostrado también en este último tiempo que tienen un título y tampoco pueden encontrar un laburo. Me parece que interpela el laburo, la precarización y la poca oferta laboral que existe para las juventudes en las diversidades también que coexisten, y en ese sentido se ha logrado avanzar en esta agenda común, en estas propuestas, en estas disputas de sentidos con el Estado, como decía la Solsi, de poder, bueno, la Solsi es un exponente de una compañera que es joven y está gestionando la política de juventud en su municipio y tratando de construir desde ese lugar esta necesidad de transversalizar la política de juventud, ¿no? Que es como una de las fuertes demandas, porque si no sectoriamos, o sea, entonces todos los jóvenes, bueno, que se vayan a ese lugar, como si después no nos atravesaran todos estos temas, ¿no? Lo laboral, lo educativo, lo ambiental, lo cultural. Entonces, en ese sentido, sí hay una necesidad, hay una demanda, pero también hay respuestas y propuestas, no solo la demanda, no nos quedamos solo desde ese lugar de la queja, sino que hemos podido avanzar y dar ese salto madurativo de poder proponerle al Estado las políticas públicas que nos parecen que son necesarias. Luis, en Boulevard Córdoba, entrevistas. Yo justamente, a propósito de lo que ha venido planteando Lucía y también Sol, que lo dijo Sol además al comienzo, respecto del impacto que la pobreza y la desigualdad tiene, sobre todo en los sectores más jóvenes, ¿no? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué opinan respecto de qué se inclinarían ustedes frente a esa problemática? ¿El ingreso universal o prefieren más la idea de ir, algo que se está haciendo ya en algunos países, a la reducción horaria de la jornada laboral como una forma justamente de aumentar el empleo y con eso poder de algún modo compensar estas situaciones de desigualdad y de pobreza que se manifiestan fundamentalmente en los sectores más jóvenes? Y ahí puntualmente hay varias cuestiones, ¿no? Para empezar a desmenuzar cuál sería la respuesta, ¿no? En ese sentido vuelvo a dar, que no sé si es una maña de pichona de politóloga, pero para pensar las políticas públicas nunca hay una única respuesta, y en realidad hasta que no se hace efectiva esa política uno no puede medir y construir efectivamente si responde o no responde a las necesidades para las que fue construida. Pero hay muchas cosas para desmenuzar ahí. Una es el contexto en lo laboral, social de Argentina, y a su vez a nivel regional, que no funciona exactamente igual en el resto del globo, por supuesto. No somos el primer mundo,
estamos hablando de Argentina, ya en el 2019 rankeaba primero en el desempleo joven a nivel Latinoamérica, ¿no? Argentina tenía el desempleo joven más alto de Latinoamérica en 2019. Además de que hemos tenido la deuda externa y la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, nos pone primeros también en pensar cuál es la situación, ¿no?, de pobreza estructural, a la que obviamente sigue marcando, ¿no?, la agenda estatal. Primero que nada es qué vamos a hacer con un Estado endeudado a 100 años, y por otro lado, ¿no?, la cuestión de la devaluación enorme del peso, la cuestión inflacionaria. No me voy a poner a discutir, ¿no?, la política económica, pero por un lado, para pensar y ensayar una respuesta respecto de eso, primero que nada, ese era el estado de las juventudes pre-pandemia, ¿no? Endeudadas a 100 años con el desempleo joven más alto de Latinoamérica. Y no estando en la misma situación laboral que están en Europa, ¿no?, donde piensan la regulación en ese sentido, pero que a la vez hay otro dato no menor para pensar, y que Argentina es uno de los países en el mundo mejor organizado gremialmente, ¿no? Siempre Argentina es un modelo a seguir para muchísimos países en la defensa de lo que es los gremios, ¿no? La CGT, el movimiento obrero organizado como existió en Argentina, no existe de la misma manera en otros lugares del mundo, y eso también es interesante para pensar a la hora de pensar el trabajo. Y además el movimiento obrero organizado fue el objetivo principal del Plan Cóndor, ¿no? Y sobre todo en Argentina de la dictadura, cosas como en general para empezar a pensar el diagnóstico, ¿no? Y después, puntualmente, ¿cómo afectó? En la provincia de Córdoba se han venido haciendo algunas mediciones. Puntualmente, a mí me gustó mucho un informe que hizo el grupo que estudia juventudes del Centro de Estudios Avanzados de la UNC, donde medían más o menos esta situación laboral en pandemia, donde en empleos formales 10 de cada 10 jóvenes, 7 de cada 10 jóvenes que habían perdido el trabajo en pandemia, 7 eran mujeres. Y de quienes acceden al trabajo formal, 4 son jóvenes, ¿no? Entonces ahí también hay cosas interesantes para pensar, que tienen que ver algo que ya dijimos de nuevo: la pobreza es joven y mujer. Entonces, no, obviamente, para no vamos a, ¿cómo se dice?, a generalizar, pero si empezamos a mirar un poco los datos, tiene que ver con la situación puntual de las mujeres en trabajos de cuidado, donde las mujeres, además de que empezaron a laburar el doble en su casa, no en relación de dependencia, y muchas tuvieron que dejar sus trabajos para que cuidar a los chicos que estaban en la escuela, a sus hermanos, a sus padres o abuelos que estaban enfermos, etcétera, ¿no? Y eso ha ido complejizando. Respecto de la respuesta, si se soluciona con un salario universal o si hay que reducir la jornada, hay muchos estudios sobre esto, pero las juventudes siguen estando en las mismas 10 tensiones que señala Nicole Rodríguez, que es una estudiosa de las juventudes respecto justamente del mundo laboral, sobre todo, que es mexicana, que hay una cuestión que es: hoy por hoy las juventudes tienen los mejores accesos a educación y conocimiento, pero menos acceso al poder y a la autoridad y a poder decidir. Eso complejiza muchísimo más porque tienen mejor conocimiento de qué decisiones tomar, pero no pueden tomarlas. Después, otra cuestión es que tienen muchísimas más posibilidades de movilidad, porque en términos de movilidad del capital se ha avanzado muchísimo más, pero son quienes más ocupan las cárceles por las migraciones ilegales, son quienes más son perseguidos. Entonces hay una complejidad también ahí, y así hay 10 paradojas, ¿no?, en las que empezamos a ver que la cuestión de el joven es el obrero pobre, de donde Marx está describiendo el capital, ¿no?
Yo creo hoy por hoy en la discusión, la salida tiene que ver con fortalecer el Estado, porque hoy no estamos en el mismo escenario en el que estábamos cuando Marx escribía El Capital o cuando Manuel Belgrano discutía la propiedad privada. Hoy el Estado es el único espacio sobre el que podemos construir un espacio que más o menos construya equidad, porque hoy no, el capital, como lo escribió Marx, no existe, ¿no? Hoy existen grandes grupos económicos que están pensando en irse a vivir a Marte y dejar este país quemado con todos los que no se puedan pagar el cohete a Marte. Complejo, ¿no? En ese sentido, yo creo que muchas veces esto se ensaya un nuevo modelo de sociedad. Ese nuevo modelo de sociedad en el que tenemos que trabajar es fortaleciendo el Estado y utilizando el Estado y la democracia como espacios para construir esa institucionalidad o construir una sociedad más justa. Porque lo que de hecho estamos viendo, y se ve con la pandemia, es que de repente el modelo neoliberal no es igual a democracia, ¿no? Por eso pasa lo mismo que pasó con Bolsonaro, lo mismo que pasó en el Capitolio con Trump. De repente, democracia no es igual al modelo económico neoliberal, ¿no? Empiezan a entrar en fricción. Entonces, creo que la agenda de juventudes tiene que construir un fortalecimiento de la democracia y un fortalecimiento también de la estatalidad, no menos Estado como plantea el neoliberalismo. Estamos de acuerdo, pero la pregunta un poco, no sé, Lucía, si querés vos completar, es si hubiera hoy esa situación que le dan la oportunidad de incorporar a la agenda política o al tratamiento legislativo, ¿cuál de las dos opciones te parece, Lucía, que ayudaría más a la situación de los jóvenes? ¿Una reducción de la hora de la jornada laboral o el ingreso universal? Hay que tomar una decisión, porque el Estado, digamos, lo fortalecemos, pero en determinado momento hay que tomar una política y hay que definirlo a través de leyes. Yo no sé si hay una preferencia de los más jóvenes en este sentido, porque, digo, a ver, en términos de seguridad social, hay políticas de Estado y hay inyección de políticas de Estado que atraviesan a las juventudes. Digo, un salario universal es una política de seguridad social. Digo. Existen inyecciones con las que hay discusiones de mayores o menores medidas, pero hay una discusión. El otro día igualmente conversamos un poco esto en un conversatorio con Héctor Recalde, entonces pueden ir interpretando por qué lugar me voy a inclinar, pero sí creo que en el sistema capitalista, en donde cada día nos explotan más, en donde cada día necesitas mayores horas para poder sostener una vida medianamente digna, la reducción horaria es una salida no solamente para la juventud, sino para el mundo laboral, digo, para el mundo trabajador, y sobre todo pensándolo desde un sentido de el paradigma de derecho a un trabajo en términos de disfrute y a una vida en términos de disfrute. Porque ahí hay otro sentido, ¿no? El capitalismo también nos viene a sacar el goce en nuestras vidas, digo. Porque todo el tiempo estamos en un mercado de producción en donde vivimos para producir, digo. Y en ese mercado de producción en donde vivimos para producir permanentemente, mientras menos sentimos, digo, más útiles le somos al sistema para seguir siendo explotados. Entonces, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Volver a revalorizar estos otros sentidos de nuestra vida, el goce como un derecho, y desde ese lugar sí creo que la reducción horaria no solamente genera mayor empleo, sino que también genera mejores condiciones de vida en proyección. Digo, nosotros pensemos qué tan útiles somos si estamos todo el día en una computadora. Por ejemplo, las salidas laborales de los pibes y de las pibas hoy, en términos generales, son en un call center, todo el día con una computadora, unos teléfonos atendiendo a gente. Digo, ¿cuál es nuestra proyección de vida? Digo, en esas lógicas laborales. ¿Cuál es nuestra proyección de vida con los pibes y las pibas siendo los rapis de la ciudad que les llevan la comida
o lo que sea que produce el mercado a un montón de ciudadanos y ciudadanas, tío. Entonces, sí creo que la reducción de horarios es un derecho al cual tiene que avanzar no solo un pedido de la juventud, un pedido del movimiento obrero organizado y de la sociedad. Tío. Sí, en eso para sumar, la cuestión de la reducción horaria llegaría primero para quienes tienen acceso al empleo formal, y quienes hoy tienen acceso al empleo formal no son jóvenes en su mayoría. Entonces también ahí hay una instancia, ¿no?, para pensar que primero las legislaciones llegan para los adultos o para solucionar los problemas que en su mayoría son para adultos. Entonces está buenísimo y hay que llegar a esas instancias, pero siempre tenemos en cuenta esta cuestión. Me parece que por ahí la cuestión de pensar un ingreso universal es una política social y llega, creo, primero en estos términos, pero nos seguiríamos explotando, digo, incluso acortando la jornada en la situación en la que estamos hoy. Las juventudes tendrían que seguir trabajando igual un montón. Creo que ahí hay que avanzar en un montón de otras discusiones, y como estructuralmente, en la situación en la que nos encontramos hoy en Argentina, es como más complejo. No es que saldría esto hoy, digamos, y se vería reflejado en la juventud trabajadora inmediatamente, sino al contrario, también llegaría más tarde, digamos. ¿Qué otro tipo de organizaciones territoriales en este momento involucran a jóvenes que les permitan organizar sus demandas, sus agendas, y bueno, también ver formas de no sé, encontrarle la vuelta a la vida, digamos, a la vida laboral, de amistades? Bueno, ¿qué otro tipo de organizaciones se están construyendo? Creo que, primero que nada, la juventud organizada fue el primer espacio al que el Estado apeló durante la pandemia, primero para resolver la crisis alimentaria, tanto en los comedores, como nombraba la LU, como los grandes equipos de convocatorias a voluntariados, distintos espacios que desde el Estado, como también desde las fundaciones, ni bien comenzó la pandemia, a quienes les afectaba menos el virus y a quienes podían hacerse responsables del salvataje, eran los jóvenes, ¿no? Después fueron quienes mantenían los pequeños hospitales que se hacían de urgencias. Se empezó a llamar a los estudiantes, ¿no?, residentes o ese tipo de cosas, a hacerse cargo de los operativos de hisopados, de entregas de alimentos. Hoy son también quienes somos quienes llevamos adelante los operativos de vacunación, o los mismos espacios para construir destinos seguros, ¿no? El pibe que te toma la temperatura y te pone alcohol en el bar, en el museo, en cualquier institución, generalmente es un pibe o una piba joven, ¿no? ¿Y por qué? Muchos porque son voluntarios, se han anotado voluntariamente o construyen dentro de espacios de organizaciones, scouts también muchos, y después otros porque están en una situación de tanta vulnerabilidad y precariedad que son 2 pesos, un subsidio pequeño, una cosa así, y a partir de ahí entraron, ¿no? Pero siguen siendo como, la juventud organizada fue el gran caballito de batalla de alguna manera para hacerle frente a esto al principio de la pandemia, y hoy en gran parte también, ¿no?, de nuestro sector. Otra cuestión, ¿no?, además de hablar de voluntariado o de la juventud organizada respecto de la emergencia, otro grupo grande que veo organizado tiene que ver con la economía social, solidaria y popular. Es un actor muy grande, muy fuerte, y creo que cada vez cobra más fuerza en los espacios institucionales, bueno, como el proceso de INAES, como en el proceso de las cooperativas, fuera de la articulación de INAES, y de las grandes ferias, ¿no?, de los jóvenes emprendedores o los jóvenes productores, y todo eso es un espacio muy fuerte y sobre todo muy protagonizado por mujeres, porque volvemos a eso, en la situación puntual de las juventudes cordobesas, esas 7 pibas
que perdieron el laburo en relación, ¿no?, a de esos 10 jóvenes que perdieron el trabajo, 7 son mujeres. Bueno, son las pibas que hacen manualidades, que hacen comida para vender, y que van a una feria, te los dejan en un almacén, o venden casa por casa, o pasan por distintos lugares, ¿no? Me parece que ese sería como otro actor de juventud organizada fuerte, además de este otro que está más orientado a la emergencia, al voluntariado, o esos espacios. Y después, el que no podemos obviar, y el que hizo el aborto legal el 29, en medio de la pandemia, las juventudes de los movimientos feministas, las juventudes organizadas en torno a las demandas de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, y a la discusión respecto de una sociedad con menos violencia patriarcal y de género. Y último, nombraría yo último solamente por cómo me los voy acordando, la juventud organizada frente a la crisis climática, la juventud que fue a apagar los incendios en el medio de todo esto, porque se nos prendió fuego en la mitad del país, o más de la mitad del país, y ahí estuvieron los jóvenes apagando incendios, organizados también, fueron quienes han plantado árboles con los organismos de derechos humanos también, y que siguen pensando esto, ¿no? Las situaciones de problemáticas, bueno, con las inundaciones, tuvimos de todo. Pero yo haría como esos 4 grandes grupos, sin hablar de las juventudes organizadas más gremialmente a nivel educativo. Pero pensaría eso, como los sectores organizados en torno a la emergencia social y de la pandemia, las juventudes de la economía social, solidaria y popular, las juventudes feministas y las juventudes ambientalistas. En Boulevard Córdoba, entrevistas. Y en lo cultural, por ejemplo, que... Sí, eso le iba a sumar a la Solcitos, coincido con eso, y sí creo que ha construido una mayor potencia las juventudes organizadas desde espacios culturales, digo, sí con otros procesos muy diferentes a estos 3, digo, ¿no? Pero sí poniendo en la centralidad de nuevo la cultura como un derecho. Las juventudes organizadas no solo estamos organizados dentro de una estructura política partidaria, sino que hay muchas formas de participación y de expresión. Entonces se intenta no solo desde lo mediático, sino también desde el propio sistema político, ir invisibilizando todos estos procesos que también son igual de válidos. La discusión es ahora de todo esto, porque también ahí hay otro discurso, ¿no? Hay temas desde los cuales el mismo sistema político nos dice, bueno, ahora no, esperemos un toque porque hay otras urgencias. Digo, y lo mismo va pasando con el feminismo, lo mismo va pasando con lo cultural, digo, y cómo surgen estos nuevos emergentes que reconstruyen voces colectivas, digo, ¿no? Y sentires colectivos desde los cuales a lo mejor nosotros intentamos no verlos, pero que están ahí, digo, y que son igual de válidos. Sí, yo pensaba, o sea, si por ejemplo la ley de IBEILE hubiera sido posible sin la marea verde, o sea, sin esa presión, y que es mayoritariamente joven, y de mujeres y disidencias, ¿no? Bueno, si hubiera sido posible eso. Fernando. Bueno, realmente escucharlas a Sol y a Lucía, bueno, realmente me da mucho placer saber cómo están encarando las juventudes, esta generación Z, todos los procesos, todos los procesos políticos y generacionales y comunitarios que tenemos. Les ha tocado como ser la generación donde la revolución tecnológica en 20 años, desde que nacieron, creo que ha crecido más que en los últimos siglos, ¿no? Lo que se llama la inteligencia artificial. ¿Cómo se preparan ustedes o cómo ven esa nueva lucha que se va a dar en el mundo? ¿Qué es Y por ahí la militancia millennial o centennial, como le dicen ahora, la militancia digital fue algo que nos empezó a problematizar mucho a partir de la pandemia, pero que ya era antes una agenda, la agenda de las redes sociales, y por ahí para pensar antecedentes más a nivel global,
los problemas en Medio Oriente, en Egipto, a partir del 2011, ¿no? Con la primavera árabe y qué sé yo, ya los dispositivos celulares e internet eran una cuestión a tener en cuenta a la hora de pensar la movilización política y todo esto, ¿no? De repente la gente tiene acceso a una cámara y un micrófono y puede subir cosas a internet. Ahí, al parecer, era como un problema para el status quo, el acceso a las redes y qué sé yo, pero de repente nos empezamos a dar cuenta que no es un problema para ellos, al contrario, ellos tienen las grabaciones de todo lo que vos querés, te escuchan en todo momento, te dan más acceso para que vos les puedas dar más información y así construir mejor los perfiles para comercializar y para que vos compres cosas, y de repente pueden moldear totalmente tu subjetividad y moldear también resultados electorales, como complejo, ¿no? En la cuestión, ¿no? De la influencia de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de los smartphones en la política, y era algo que ya venía, como lo veníamos discutiendo en agenda, me parece, nosotras con la Lu, cuando militamos en el Centro de Estudiantes Secundario, un grupo importante de Facebook era el grupo del Centro de Estudiantes. Después apareció WhatsApp y empezamos a tener las discusiones en la red de Centro de Estudiantes por WhatsApp. Y después fue la necesidad de crearte un perfil en Instagram y en Twitter para que te vean otros. Hoy son las plataformas como Twitch o también los canales de Telegram, los TikTok. TikTok me parece que está como ganando muchísimo protagonismo en los adolescentes sobre todo, y que cambian las formas de hacer política y sobre todo porque cambia esta cuestión, ¿no? de la comunicación. Ya no sirve un panfleto y no sirve porque tiene mucho texto y porque no viene con una coreografía donde en 15 segundos vos entendiste el mensaje y podiste scrollear y seguir de largo haciendo otra cosa. Creo que complejiza en estos términos, ¿no? De pensar la comunicación política, pero aparte de pensar básicamente los vínculos humanos, ¿no? Si vos no podés estar hablando más de 15 segundos sobre un tema porque la otra persona te dejó de prestar atención, es súper complejo, ¿no? Y para pensar la democracia, más, por ejemplo, en los sentidos clásicos de la democracia en Grecia, el logos es la herramienta fundante del político, del miembro de la polis. Lo más importante es el logos, es esa palabra razonada que en el otro puede construir lo común y te permite construir lo político, ¿no? Creo que eso sí nos problematiza un montón. Y después, más en lo práctico, tiene que ver con, bueno, qué hashtag le ponemos al tweet o a la foto, qué colores usamos, esto lo dejamos en historia destacada o lo archivamos porque ya es viejo, etiquetamos a quién o a quién no, y en eso, no sé, me parece que el detalle más interesante fue la sesión del Senado por la discusión de la ley de IBE, todo el mundo enganchado a YouTube para ver la sesión y con el hashtag inmediatamente a subirlo para que sea trending topic en Twitter, entrar al perfil del diputado que estaba en contra, a comentarle que tenía que hacerlo, y presionar esos lugares. Creo que son modos que en otros momentos, en otros debates hubiese sido impensado 2 o 3 años atrás, ni siquiera vamos a decir 10 años, 50 años atrás. Eso me parece nada más, qué sé yo. Lu, vos podés contar también otras cosas. Sí, a mí me parece que genera contradicciones, digo, a todos nosotros nos genera contradicciones, digo, porque es una herramienta al servicio del mercado, digo, nosotros, y además que nos segmenta, digo, ¿no? Seguimos a la gente que piensa como nosotros porque es la gente que nos propone el algoritmo del cual tenemos que seguir. Entonces también como que nos va segmentando permanentemente en grupos de los cuales después es difícil salir porque el mismo sistema del internet te dice que este es como vos, entonces bueno, siempre la comodidad es estar con el que es como uno, digo, no con el diferente.
porque estar con el diferente te genera contradicciones, te hace pensar desde otros lugares. Entonces, genera como todo eso, construye una vida totalmente acelerada, porque todo es inmediato. Si no me respondiste en los 3 segundos desde que te mandé el mensaje, ya me preocupo por si te pasó algo, porque ¿por qué no me respondiste en esos 3 segundos desde que te mandé el mensaje? Entonces construye todo el tiempo una vida totalmente acelerada, digo, ¿no? En donde todo es instantáneo, en donde todo es ya, y por ahí los procesos sabemos que son un poco más lentos de lo que nos propone el Internet en todos los sentidos. Pero al mismo tiempo, creo que también estamos en una discusión hoy de cómo nos apropiamos un poco más de esos espacios y los pensamos como territorios de disputa también, ¿no? Desde lo político, porque hay una fuerte avanzada, digo, creo que en esto la derecha ha avanzado muchísimo en la utilización de las redes sociales y de los medios de comunicación, y nosotros hemos siempre estado desde otros lugares construyendo el vínculo humano, desde en el territorio, en una marcha, en un encuentro, en un esto, en un otro, y de repente la pandemia nos coartó todo eso y nos hizo ver que había todo un sistema de comunicación, de vinculación, del cual estábamos en muchas desventajas, digo, ¿no? Y que si bien es un problema que se viene planteando desde hace muchos años, digo, hay mucho estudio y laburo y militancia en términos del mundo digital, por ahí creo que sí se masificó muchísimo más en estos últimos dos años, ¿no? Entonces creo que estamos también en ese proceso de considerarlo como un territorio de disputa, de pensar desde qué lugares construimos nuestros mensajes a una nueva generación política y de vida, ¿no? Del cual por ahí no estábamos acostumbradas a todo esto. El otro día charlábamos con una compañera, y vuelvo a la dimensión de los tiempos porque me parece que es importante. Nosotros antes coordinábamos una reunión por un grupo de Facebook en donde tardábamos, no sé, una semana y media para ver cuándo nos juntábamos, porque hasta que íbamos respondiendo todos, bueno, ese era el proceso. Digo, ahora, en 2 horas, uno ya coordina esas cosas, ¿no? Entonces todo se acelera en la política, en la discusión, muchísimo más, y por ahí no todos estamos en esas condiciones, y eso me parece que es lo que tampoco hay que dejar de vista. Digo, no todos estamos en las mismas condiciones desde el mundo digital para poder responder a el mismo sistema que se construye como hegemónico, ¿no? Entonces esas cosas me parece que son interesantes para pensar. Y después sí, ha sido un espacio, y es un espacio de expresión también de las juventudes, digo, en donde poder sentirse parte o poder comunicar lo que en otros espacios se nos niega permanentemente, digo, a tanta falta durante años de espacios de participación, de discusión, del sentirnos parte, las redes sociales se han convertido en un lugar para sentirnos parte, digo, de diferentes temas y micromundillos, digo, ¿no? Pero encontrarse con otros y con la posibilidad de salir a decir es como otro espacio. Después, bueno, hay como en muchas otras cuestiones que también es necesario avanzar, como la ciberseguridad, digo, que es algo que se viene planteando y que está en agenda no solo de las organizaciones, sino también del Estado, porque como es una herramienta que nos puede posibilitar cosas, también es una herramienta de extrema violencia, digo, cómo se han construido y fomentado los discursos de odio en estos últimos tiempos a través de las redes sociales, es un problema, digo, porque cada día
se construye desde ese lugar como un mundo paralelo de impunidad, digo, en donde después uno no está en la calle y sale a decir hay que matarlos a todos, digo, ¿no? Lo dice desde ese lugar porque se habilita que se pueda decir desde ese espacio, digo. Entonces se fortalece ese discurso de odio permanentemente que se expone en una tendencia de Twitter. Digo, es tendencia de Twitter por esto, digo. Entonces ahí como que, bueno, tiene esos matices y esas contradicciones que hay que seguir pensando y discutiéndolas. Bueno, yo les quiero agradecer a Sol y a Lucía que hayan accedido a participar en el programa este. La verdad que para mí ha sido y es siempre un placer escucharlas y aprendo y no sé, si pudiera decir que cuando sea grande, pero ya me queda poco, querría ser como ustedes. Pero bueno, muchísimas gracias, un lujo. Y por primera vez podemos decir que en el Grupo Bulevares, en el encuentro de Boulevard Córdoba, haya habido una mayoría de mujeres, lo cual también es un logro haber podido tener esta noche. Así que doblemente. Sí, muchas gracias Lucía y Sol por su participación y bueno, su franqueza, su predisposición a nuestras preguntas y poder responder ampliamente a lo que a nosotros se nos ha ido un poco ocurriendo en esta entrevista, ¿no? Así que, y ojalá en otra oportunidad las volvamos a tener para seguir debatiendo esto que creo que es fundamental, ¿no? Que es la incorporación de, como diría acá el compañero Federico, del futuro en el debate político. Muchas gracias. Y una cosita, somos el futuro, pero estamos haciendo en el presente para poder tener un futuro. El presente, Lucía, es un instante. Así que estamos entrando siempre al futuro. Así que bienvenida. Para mí, como dicen los redondos, el futuro llegó hace rato. Me parece que están buenísimas estas instancias de encuentro intergeneracional, justamente porque si no, no tenemos oportunidades de intercambio o para repensar las posiciones políticas desde donde discutimos las juventudes. Los espacios de escucha para jóvenes en los medios no son muy abundantes. En eso también hemos participado con la LU de los espacios de las audiencias. Seguimos participando, todos los años participamos de las audiencias públicas de la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, donde justamente llevamos nuestras demandas como juventudes sobre el tratamiento que hacen los medios de nuestras propias agendas. Así que me parece súper valioso una instancia como esta de diálogo intergeneracional y sobre todo también que piensen en voces femeninas o no masculinas para discutir, justamente por todo lo que implican los cuerpos y las corporalidades a la hora de hacer política y de construir subjetividad. Desde ese lugar, me encanta poder compartirles mi mirada o mis trayectorias desde ese lugar y que estamos construyendo con el Estado, pensando otro Estado y otra democracia y otras formas de hacer política, que me parece que ese es el principal desafío que tenemos como militantes con la Lucy, es que hay otras formas de hacer política, hay otras formas de habitar las organizaciones, hay otras formas de habitar el Estado y que tiene que ser con las juventudes. Así que nada, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en otros momentos también para charlar. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online.